Hola, buenas tardes. Esta es la videotutoría de programación de dispositivos móviles del 19 de diciembre. Bien, vamos a comentar más o menos dónde estamos y haré un comentario, una parte que nos queda de bloque 2 que tiene que ver con cómo programar o cómo planificar una app para que pueda correr por diferentes dispositivos móviles, bien tablets o cualquier otro dispositivo de diferente tamaño. Esto viene relacionado con todo lo que estamos comentando en las últimas sesiones, que estábamos trabajando los fragments, digamos como una especie de paradigma de programación de aplicaciones en Android, que en cierta manera se ha vuelto recomendable porque, como comentábamos, es la única manera que permite de algún modo pues cierta modularidad, cierto reaprovechamiento del código, que permite además simplificar una app sin la necesidad de tener demasiadas o de programar demasiadas actividades, y que además permite lo que se llama un diseño responsive, o sea, un diseño que permita acoplar la app a diferentes tipos de dispositivos. ¿De acuerdo? Hemos estado comentando que hay fragments estáticos, fragments dinámicos, cómo se pueden implementar en una app y en las últimas sesiones cómo comunicar datos hacia o desde los fragments, teniendo en cuenta que siempre es la actividad que contiene los fragments quien controla ese flujo de información hacia el fragment o desde el fragment. La idea es que terminéis el llamado proyecto 4 y a continuación el proyecto 5, que son proyectos relacionados con la idea de ir configurando pues una especie de la interface del juego, la app del juego, implementada a través de fragment. Una cosa de este estilo, vuelvo a comentarla, esperaros, a ver, de acuerdo, una cosa de este estilo, en donde, bien, a ver si arranca, vale. La idea es que después de la splash screen, pues se habla una interfaz parecida a esta, donde por una parte con un fragment estático tenemos nuestro menú con sus diferentes opciones, y en la misma activity, como ya se había comentado, pues cargamos un fragment dinámico, ¿de acuerdo? Según la opción que escojamos. En este caso instrucciones no está implementado, información tampoco está implementado, pero la idea, repito, es que tengamos un perfil, una única activity, donde por una parte tengamos un fragmento estático donde se carga nuestro menú, nuestra lista de menú personalizado, y en esa misma activity pues tengamos un contenedor para fragment dinámico que se carga en tiempo de ejecución, de manera que según la opción que elijamos, repito, se cargue el correspondiente fragment dinámico. Si elijo perfil, que se cargue el correspondiente fragment dinámico a perfil, que me permita introducir los datos, nombre y apellidos, apodo, ¿de acuerdo? Y que estos datos, cuando yo por ejemplo le dé a guardar, pues sean transmitidos desde el fragment a la activity que controla todo este entorno, por si después, por ejemplo, desde la activity lo quiero pasar al juego, y aquí tenéis el nickname. Digamos que ese es el objetivo del proyecto 4 y 5, trabajar con fragments, configurar nuestra interface de juego después de la splash screen con un fragment estático que tenga las diferentes opciones, y según se pulse, se cargue en tiempo de ejecución el correspondiente fragment dinámico y se permita el paso de información desde la activity al fragment o desde el fragment a la activity para que pueda ser repartida. Y por lo menos ya en el proyecto 5 implementar la parte de perfil y implementar el fragment dinámico de juego, al cual simplemente se le pasa desde la activity principal pues el nickname, se podría pasar el nombre y la puntuación que de momento tenga pues el objeto jugador que hemos creado. Esto lo tenéis en la plataforma, las especificaciones del proyecto 4 y 5, y se ha comentado, ¿de acuerdo? Como veis, adopto por defecto pues una configuración landscape, donde aparece en un lado
el menú y en el otro pues la parte del fragment dinámico correspondiente a la opción que se carga. Bien, esto en principio puede ser cómodo si se tiene pues un móvil o una tablet con un tamaño suficientemente grande de pantalla, suficientemente grande de pantalla, por ejemplo. Pero si tuviese un móvil con una pantalla más pequeña, pues seguramente esta opción no sería la más deseable. No sería la más deseable. Tenéis en mi cuenta de GitHub, y ahora paso a comentarlo, pues un proyecto que se llama Proyecto de Múltiples de Bices, para múltiples de bices. Vamos a echar un vistazo a qué es lo que hace. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tengo ese proyecto rodando en una tablet. Rodando en una tablet, en una virtual device, que es una tablet. Como veis, es un proyecto que básicamente el esqueleto es parecido a esta opción de aquí. Espera que la gire para que se vea mejor. Es parecido. Tenemos un menú en un fragment estático que según la opción carga el correspondiente fragment dinámico. Menú con un fragment estático que según yo pulse, ¿de acuerdo? Pues me carga el correspondiente fragment dinámico de la opción 1, la opción 2 y la opción 3. Es básicamente el mismo esquema que hemos visto anteriormente. Veamos ahora, por ejemplo, este mismo proyecto, el proyecto múltiples de bices, pero corriendo sobre un móvil. Vuelvo a girar, lo tengo aquí. ¿De acuerdo? Imaginemos que lo que tenemos es un móvil y pensamos que la pantalla no es lo suficientemente grande para que tenga una configuración nuestra aplicación de manera que permanezca siempre el menú al lado y según pulsemos se abra en este otro lado, pues cargando el fragment dinámico correspondiente a cada opción. Por lo tanto, lo que tendríamos en ese caso es algo parecido a esto. Nuestra primera pantalla serían las opciones del menú y cuando le demos a una opción, en vez de cargar aquí al lado el fragment dinámico con la opción correspondiente, lo que hace es cargar ese fragment dinámico pero en una nueva activity. De manera que de esa manera tenga espacio suficiente para mostrar lo que queramos que mostrar. Y cuando volvamos atrás, volvamos a recuperar el menú. ¿Veis la diferencia? La diferencia es, voy a ejecutar en una pantalla lo suficientemente grande, por ejemplo una tablet, pues quiero que la opción de presentación del programa sea el menú y al lado del menú pues que se vayan cargando las diferentes opciones. Por lo tanto, quiero una configuración de manera que tenga un fragment estático aquí que me enseñe las opciones del menú y cuando yo apriete la opción correspondiente del menú, pues aquí al lado, en la misma activity, cargue el correspondiente fragment dinámico. Ahora, por ejemplo, tengo un aparato que considero que la pantalla va a ser demasiado pequeña. Pues lo que quiero es que se me abra la activity donde tenga las opciones del menú. Y al apretar la opción de menú, que el fragment dinámico correspondiente no se cargue al lado, no hay aquí un contenedor de fragments dinámicos, sino que al abrir la opción se abra una nueva activity y en esa activity se cargue el fragment dinámico correspondiente a esa opción. Y cuando vuelva atrás, me vuelva a mostrar el menú. Quiero ir a la segunda opción, se abra una activity y cargue ahí el fragment dinámico correspondiente. Cuando vuelva atrás, se abre el menú. Bien, vamos a ver esto más o menos cómo se haría. Repito, tenéis todo el código en mi cuenta de GitHub, en el proyecto Múltiples de Bices. La idea es la siguiente. Vamos a ver un poco la estructura. La idea es que dentro de la carpeta de recursos vamos a definir diferentes interfaces
según sea nuestro, o sea, de grande el dispositivo en el cual vamos a ejecutar la app. Cuando se instale y se ejecute la app, verá cuán de grande es el dispositivo que tenemos, cuál es su pantalla. Esto por defecto se hace, pues, tenéis en REST, tenemos un layout, se puede definir layout para dispositivos large. Los layouts por defecto, si no se dice nada, ¿de acuerdo? Se aplican a cualquier dispositivo. Si definimos un dispositivo con un layout large, estamos hablando ya de dispositivos del orden de 5 a 8 pulgadas, más o menos, y layout extra large ya por encima de 7-8 pulgadas. Por lo tanto, si lo que queremos es que la misma app se ejecute con una interface u otra dependiendo del tamaño del dispositivo, lo que hacemos dentro de la carpeta de recursos es definir diferentes interfaces en función del tamaño del dispositivo. En este caso, mi layout para aquí por defecto y large es el mismo. Y el XLarge es el que he definido para la tablet. La actividad principal es main. Veamos cuál es su estructura. Daros cuenta que la interface que tengo para la actividad principal en dispositivos XLarge, que en este caso es la tablet, tiene un fragment estático y un contenedor de fragments dinámicos. Tiene una lista en un fragment estático y un contenedor de fragments dinámicos. Como veis, tiene fragment estático que es el menú fragment que simplemente es la correspondiente lista de opciones, y tiene un frame layout que es el contenedor de fragments dinámicos. En cambio, para mis aparatos que no sean extra large, si veo cuál es, ¿de acuerdo?, la interface para la actividad principal, para la activity main, daros cuenta que solo tiene el fragment estático del menú. Solo tiene aquí un fragmento estático que es la lista de opciones. Por lo tanto, cuando la app se ejecute en un dispositivo extra large, 7 u 8 pulgadas hacia arriba, y se ejecute a partir de la actividad principal, la interface será esta. Fragmento estático, fragment dinámico, donde cargar los fragments correspondientes a cada opción. Cuando ejecutemos la app en un dispositivo que no sea extra large, 7 u 8 pulgadas hacia abajo, la actividad principal solo recoge el fragmento estático con las opciones del menú. ¿De acuerdo? Veamos ahora cómo funciona. Nuestra actividad principal es la main activity. Tenéis aquí Android Manifest. Nuestra actividad principal es la main activity. Y desde ella colgará una segunda main to activity. Veamos qué pasa, cómo se controla el flujo entre ambas según un dispositivo o en otro. Vamos a main activity. Main activity hace lo siguiente. Lee el layout de la activity main. ¿Cuál leerá? Si estamos en un dispositivo extra large, leerá este de aquí. Y por lo tanto, esperará que su interface contenga el fragment estático y al lado un contenedor de fragments dinámicos. Si ejecutamos la app en un dispositivo que no sea extra large, cuando cargue el layout, cargará este de aquí, o este de aquí, que es el mismo. ¿De acuerdo? Es lo primero que pasará. Segundo,
¿Qué hacemos? Primero, si ha cargado el layout correspondiente a extra large, que es este de aquí, entonces hay un contenedor de fragments dinámicos y tenemos que cargar nuestro fragment dinámico ahí. Por lo tanto, la siguiente línea que dice, si en la interface que tú has cargado hay un contenedor de fragments, entonces vamos a decir que nuestra actividad se presente en orientación landscape y vamos a cargar nuestro texto fragment. Texto fragment es un fragment muy sencillo que lo único que expresa o enseña es un texto. Texto, primero por defecto, hola, black fragment, y después mostrará la opción correspondiente. Volvamos a la actividad principal. Generamos un create y cargamos el layout del activity main. Si el dispositivo es extra large, cargará este XML, esta interfaz, donde habrá un contenedor de fragments dinámicos. Si no es extra large, cargará este de aquí, donde únicamente hay un fragmento estático con las opciones del menú. Por tanto, una vez cargado el layout correspondiente, si hemos cargado o si estamos ejecutando en una extra large, entonces tenemos un fragment container, un contenedor de fragments dinámicos, aquí al lado. Bien, pues vamos a cargar, esto es lo que hace a continuación, cargar ese fragment dinámico, el fragment texto, que nos dará ese mensaje. Y le decimos que nos lo presente con una orientación landscape, horizontal. ¿De acuerdo? Si no hemos cargado el activity main correspondiente a un extra large, pues simplemente se cargará la lista correspondiente en el fragment estático, que será, a ver, esto de aquí. No tenemos que cargar ningún fragment dinámico en tiempo de ejecución. Aquí tenemos la lista. Vamos a ver qué pasa. Tenemos que decir qué pasa cuando clicamos en la lista. Para eso tenemos un listener. Un listener, ¿de acuerdo? Que como veis se implementa desde menú fragment. Está definido el menú fragment. Menú fragment es un fragment que lo que hace es cargar esa lista de opciones. Menú fragment carga esa lista de opciones. Carga esa lista de opciones sobre el fragment estático que hemos definido. Y que por lo tanto necesitamos ahí un list fragment listener, nuestro callback, para poder interaccionar con esa lista. Para poder pasar información desde el fragment estático, a la activity que lo contiene, que es la main activity. ¿De acuerdo? Eso lo hemos comentado en sesiones anteriores. Por lo tanto, lo que tiene que suceder cuando le demos clic a algún elemento de la lista está declarado en el fragment correspondiente al menú, pero está implementado, recordemos, en el activity que lo controla. Dice, bien, cuando cliquemos desde el fragment pasaremos a la activity, la posición de la lista y el ítem correspondiente. Pasaremos desde el activity la posición de la lista, posición 1, 0, 1, 2, y el ítem correspondiente, opción 1, opción 2, opción 3. Pasaremos también aquí desde la lista el ítem correspondiente, si hemos pulsado la primera, la segunda o en la tercera, y el nombre, el ítem correspondiente, opción 1, opción 2, opción 3. ¿Qué tenemos que hacer cuando pulsemos? Si estamos en el dispositivo extra large, cuando pulsemos, lo que tenemos que hacer es cargar aquí el fragment dinámico correspondiente.
que será simplemente el texto fragment, al cual le pasaremos como información opción 1 para que nos muestre que hemos pulsado la opción 1. Y si no estamos en extra lanes, ¿qué tenemos que hacer cuando pulse? Cuando pulse, abrirá una nueva activity que cargará ahí el fragment dinámico correspondiente al texto fragment y le pasaremos la información correspondiente de que hemos pulsado la opción 1. Veamos esto cómo se soluciona con código. Cuando cliquemos, si estamos en un dispositivo grande, si hemos cargado el layout donde había un fragment container, creamos un nuevo objeto de texto fragment, creamos un bundle para pasarle los argumentos desde la activity hasta ese fragment. ¿Qué información le pasamos? El ítem que nos ha devuelto la lista y cargamos ese fragment dinámico, ¿de acuerdo?, en la parte correspondiente. Es lo que sucede aquí. Cuando apretamos, cargamos en esta parte una instancia del texto fragment al cual le hemos pasado la información opción 2 para que nos la muestre por pantalla. Y si no estamos en un dispositivo grande, ¿qué hacemos? Abrimos una nueva activity. Eso se hace a través de un intent. Recordad cómo saltábamos de una activity a otra. Por tanto, abrimos una nueva activity, un nuevo intent. ¿Qué nueva activity? Main2Activity. Y le pasamos una información. Recordad cómo pasábamos información a la activity. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Con la opción put extra. ¿Qué información le pasamos? El ítem que hemos pulsado. ¿Y qué hace main2Activity? Main2Activity lo que hace es cargar texto fragment, una versión de texto fragment, ¿de acuerdo? Recoger los datos del primer activity a través del objeto bundle que hemos creado y mostrarlo por pantalla. ¿De acuerdo? Cuando pulsamos aquí, se genera una nueva activity, lanzamos una nueva activity, main2Activity, que carga, tiene un container de fragments dinámicos que gasta texto fragment al cual le pasamos como dato la opción 2. ¿Vale? Esa es la diferencia. Daros cuenta que menú fragment y texto fragment son útiles tanto para un dispositivo como otro. Que la main activity es la misma y que existe una main2Activity que solo se lanza en el caso en que tengamos un dispositivo pequeño. Bien, otra cuestión que también planteo aquí, hemos visto cómo se puede pasar información desde la activity al fragment y desde el fragment hasta la activity. Lo hemos visto en las sesiones anteriores. Yo puedo pasar información a través de la activity que contiene este fragment estático y este fragment dinámico. Cuando yo pulse opción 2, pues pasará la información. He pulsado opción 2 a la activity que contiene el fragment estático y desde la activity que contiene el fragment estático, pues se pasará la información al fragment dinámico. Y hemos visto también cómo se puede pasar información desde el fragment dinámico a la activity para que lo pase donde quiera. Cuando tenemos una única activity con fragments, pasamos información desde el fragment o hasta el fragment, siempre controlado por la activity. Ahora bien, aquí ya hemos visto cómo pasar información. Yo tengo aquí un fragment estático. Pulso opción 2. La información de que he pulsado opción 2 pasará a la activity que carga el fragment estático. Y esa activity envía la información a la activity, main2Activity, que se ejecuta después de pulsar. ¿De acuerdo? Main2Activity se ejecuta, recibe la información, has pulsado opción 2 y por lo tanto la muestra por pantalla.
Ahora bien, si yo quiero que desde este fragment dinámico que está en la segunda activity me devuelva información y me lo pase a la actividad principal, ¿cómo lo hago? Porque en este caso ya no tengo todos los fragments en la misma activity, sino que tengo dos activities, la primera activity con el menú y la segunda activity que carga según pulse en el menú uno u otro fragment diferente. Está claro que yo desde este fragment dinámico que cargo en la segunda actividad puedo pasar información a la actividad que lo controla, que es main2activity. Pero, ¿cómo paso la información desde esta segunda actividad a la primera? Mirad, ¿cómo le digo? Habías elegido opción 2. Lo que estoy diciendo es, cuando pulse el botón de retorno, desde esta activity, desde este fragment, le paso a su activity la información de que vengo de la opción 3 y se lo paso a la activity anterior para que me diga, habías elegido la opción 3. Daros cuenta que en este caso lo que tengo que hacer es pasar información entre activities. Hemos visto cómo pasar información de una activity a otra. A través de la opción put extra. Esto ya lo hemos visto. Y cómo paso información, la activity, la main2activity, recoge esta información, ¿de acuerdo? Y se la pasa al fragment. Ahora, ¿cómo puedo pasar información desde esta activity a la anterior? Esto es lo que tenéis aquí. Reescribo el botón, el método onBackPreset. ¿De acuerdo? OnBackPreset lo que hace es cuando pulso, si yo pulso onBackPreset por defecto simplemente vuelve a la activity anterior tal cual. Se guarda en orden en forma de pila. Yo la sobreescribo para que además de volverme a la actividad anterior me pase información a la activity anterior. Lo reescribo. Para ello creo un nuevo intent, que será el intent de respuesta. A ese intent, que llamo databack, datos de vuelta, le meto la información. ¿Qué información le meto? La opción elegida de la cual vuelvo. Y devuelvo por ese canal que he creado, por ese intent que he creado para pasar la información, el mensaje correspondiente. Y digo que lo hago de forma satisfactoria. Y finalizo esta actividad. Esta es una actividad, digamos, transitoria, creada para pasar información desde la segunda actividad a la primera. ¿Y qué tengo en el main activity? Daros cuenta que en el main activity, en vez de poner aquí start activity, le he dicho start activity for result, que depende de este intento que lanza la segunda activity. Lo que le estoy diciendo es, hey, lanzo la segunda activity, al cual le he pasado una información, y la lanzo y estoy esperando que cuando finalice, cuando vuelva de esta segunda activity, que le he llamado main_intent, me devuelva algo, me devuelva una información que tengo que caracterizar por un código de devolución. Y aquí tengo que sobreescribir el método onActivityResult. OnActivityResult. OnActivityResult es, yo estoy esperando a que termine esa segunda activity y cuando termine esa segunda activity necesito dos números de control que son rexCode y resultCode. Aquí tenemos el backcode. ¿De acuerdo? Será uno de ellos. rexCode. He vuelto de la segunda activity y, oye, te he pasado una información. Recordad que este resultó aquí, lo teníamos aquí. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, cuando yo vuelva de la main2activity, cogerá los datos que le he metido a esa actividad
transitoria para pasar la información y me la podrá recoger en primera pantalla y jugar con ella. En este caso, mostrarla a través de un toast. ¿De acuerdo? Esta es la forma en la cual puedo comunicar datos hacia atrás de una activity a otra. Por ejemplo, sobreescribiendo el método onBackPreset. Cuando yo apriete al botón de volver, se crea un nuevo intent de respuesta donde encapsulo el mensaje de vuelta, lo envío, termino esa actividad temporal para enviar la información y en la primera reescribo el método onActivityResult, ¿de acuerdo? ActivityResult, que depende de StartActivityForResult, de manera que cuando termine esa segunda activity, recojo el mensaje que he enviado y ya lo puedo manipular. Bien, lo dejamos aquí. Repito, esta es la manera de echarle un vistazo. Si tenéis alguna duda, preguntad cómo puedo la misma aplicación configurarla para que haga o se presente de forma diferente según tenga un tamaño u otro de pantalla. El secreto está en tener en la carpeta de recursos diferentes layouts para large, extra large, etcétera, etcétera. De manera que cuando se ejecute de una manera o se ejecute de otra. En este segundo caso, ¿de acuerdo? Tenemos una activity, repito, que es la lista de opciones, y cuando apretamos a la lista de opciones se abre una nueva activity que carga el fragment dinámico según la opción correspondiente y, atención, pues hay una manera diferente de cómo devolver información desde esta segunda activity a la primera, que es algo que aún no habíamos comentado. La opción de pues todos los programas que estáis o proyectos que estáis haciendo multiplataforma, pues es una opción más que queda abierta, sobre todo, como habréis visto ya, para el proyecto final, pues que ya comentaremos con más detalle de vuelta de las vacaciones, pero que tenéis ya disponible en la plataforma para ir echándole un vistazo. ¿De acuerdo? Que vaya bien y hasta la próxima.